Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo sea la hora que me escuchen. Soy Federico Monzón y este es mi podcast personal, Federico Monzón te lo cuenta. Hoy tengo el agrado de entrevistar a Diego Martínez, autor del libro Historias Casi Ciertas, el cómic nauseabundo. También dirigió un corto. Y Diego, contame también, ¿se viene un videojuego, me habías comentado? Bueno, ante todo, gracias por venir y formar parte de esta nueva entrega de mi podcast. Te dejo que te presentes y nos cuentes un poquito de tus proyectos. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando esto. Como bien presentó Fede, mi nombre es Diego Martínez. Alguna gente me conoce como Dimat porque así firmo mis dibujos. Soy dibujante ante todo y artista 3D, desarrollador de videojuegos. Y en los últimos años, empecé a explorar esta beta de escritor, que siempre la tuve, lo que pasa que nunca me había animado a publicar. Yo siempre escribí los guiones de los cortometrajes que dirigía, escribía historias para presentar en el Inca o en distintos organismos para poder conseguir financiamiento. Escribí el guión de varios videojuegos y si bien esto está muy bueno, a mí no me terminaba de llenar porque era como que no era una cuestión, una historia demasiado personal. Entonces me animé a escribir y publicar algo completamente personal, que es Historias Casi Ciertas, que son cuentos que originalmente eran guiones para cortometrajes que por H o por B no pude realizar, y bueno, todos tenían el anclaje en que estaban inspirados en una historia verídica, ¿no? Entonces, en base a eso, bueno, fui recopilando los que más me gustaban y después escribí unos cuantos más nuevos como para tener una cierta cantidad de contenido que pudiera publicarse como libro, ¿no? Me preguntaba sobre otros proyectos. Sí, hace bastantes años, mucho antes que lo del libro, que estoy desarrollando un videojuego que es una aventura gráfica. El guión lo escribí junto con mi cuñado en su momento. Después mi cuñado se abrió, yo lo terminé de escribir por mi cuenta, porque los videojuegos son una cosa medio orgánica, que uno escribe una historia, pero después hay, impedimentos tecnológicos que por alguna cuestión te obligan a ver si podés realizar eso que escribiste, y cuando no podés por alguna cuestión o porque es muy caro de hacer, hay que encontrar una alternativa desde el guión, y así fue mutando la historia hasta lo que soy. Y esa historia es nauseabundo. Lo que pasa es que originalmente se llama Nosebound, está pensado para el mercado internacional. Es un videojuego acerca de un detective que se enfrenta a un caso de una secta que quiere tomar el control de la ciudad de Buenos Aires en el año 40. Y es un tipo grande, como de 60 años, una cosa así, y que no le da el físico para el tamaño del caso en el que se ve involucrado, ¿no? Y estuvimos desarrollando este juego durante muchos años, más de 10 años realmente, porque tuvimos un montón de impedimentos tecnológicos de todo tipo. Y bueno, ahora estamos ya en la última etapa. Yo trabajo con varias personas que se engancharon. Es un juego súper independiente, donde todo el mundo lo hizo a pulmón, y el único financiamiento fue los ahorros míos. Entonces iba contratando gente que me hiciera distintas cosas, como las voces o el sonido y la música, o programadores para distintas partes del proyecto. Y ahora, bueno, el equipo somos dos en este momento, pero a lo largo del tiempo fueron muchas personas, según lo que el juego fue necesitando.
Y hoy somos dos, estoy yo y Martín, que es el programador, y después está Aníbal, que es el programador original, que lo tenemos como un consultor externo, porque no le podemos pagar, pero bueno, está todo súper bien y Aníbal siempre nos resuelve algún quilombo grueso. Y estamos terminando los errores, los bugs, eh, que impiden que el juego esté perfecto, que no haya errores de, qué sé yo, cuando vas a un lugar y volvés, que las cuestiones se mantengan con una coherencia, y distintas cosas, ¿no? Que básicamente que no haya errores. Y yo tengo fe que a mediados de este año lo vamos a poder lanzar al mercado. Pero bueno, fueron tantos años de desarrollo que yo perdí la fe en un momento y pensé que no lo íbamos a poder hacer. Y entonces dije, bueno, a mí me gustaría lanzar de todos modos esta historia de alguna forma, y me puse a hacer el cómic mientras buscaba un programador para que se sume al equipo. Y así fue como nació la versión en castellano, que se llama Nauseabundo, que es todo el cómic, pero más argento. Si bien el juego está ambientado en Buenos Aires y todo, está hecho en inglés y está orientado a un público internacional, porque necesitamos que venda. El cómic está localizado, está bien hecho para el público argentino y está escrito en el lunfardo del año 40, digamos, con palabras que se usaban en ese momento, ¿no? Este, bueno, esa es más o menos mi historia. Eh, Mi trabajo día a día es el desarrollo de videojuegos. Yo trabajo para distintas empresas que hacen videojuegos y les proveo servicios de arte, de dirección de arte, y ese tipo de cosas para sus proyectos, y eso es como lo que sería mi principal fuente de ingresos. Y después todo lo demás es el desarrollo personal, que a mí me gusta, que son las cosas que por ahí más me apasionan, que son los proyectos personales. Eh, Bueno, Diego, excelente arranque. Me has dado varias puntas que vamos a ir retomando algunas durante este podcast. Y lo que yo quiero que nos concentremos en esta parte ahora es tu etapa de ilustrador. Sos un hombre multitalento, pero quiero que me digas en qué momento dijiste dibujar es lo mío. Los lápices, imagino que también harás algunas cosas en digital, supongo, como bien decís, la evolución de la tecnología. En tu libro, Historias Casi Ciertas, hay un cuento en Navidad donde el protagonista, que calculo también habrá un paralelismo contigo, porque se llama Diego justamente, consigue su changa de ilustrador, y a partir de ahí se va desarrollando muchas otras cosas de la trama de ese cuento, que encima no quiero hacer mucho spoiler para los oyentes porque justo está en el final, pero está muy bueno. Así que contame, Diego, ¿cuándo nació? y creo que cuando me regalaron los primeros crayones, o sea, yo me enamoré del dibujo de chiquitito. Eh, Siempre fue para mí algo que me atraía mucho, que me encontraba, ¿viste? Me conectaba con una paz interior, ¿viste? Y pasaba horas y horas y trataba siempre de plasmar mundos que estaban en mi imaginación. Con los años fui mejorando la técnica y me metí en talleres, hice de chico, viste, por ahí a los 12 años, por ahí me metí en talleres de arte y aprendí a pintar en óleo y ese tipo de cosas. Y después un poco más grande, ya en los 20 por ahí, me metí a hacer talleres con dibujantes de cómics que acá son más o menos conocidos, ¿viste? Calculo que conocerás a Ariel Olivetti, que es uno de nuestros más grandes dibujantes que han trabajado para Marvel y creo que DC también. Estudié con Marcelo Sosa, que falleció lamentablemente el año pasado. Era un gran dibujante
de tapas al estilo así Frank Frazetta, un genio, una bestia. Yo lo admiraba muchísimo, lo sigo admirando y aprendí mucho de él. También estudié con Juan Bobillo, que fue un dibujante que entre los dos crearon el cómic Anita, la hija del verdugo, no sé si lo conoces. Fue un cómic nacional que tuvo bastante revuelo y fue así como yo los conocí, porque yo lo compraba ese cómic y vi que tenían un taller y bueno, así fue como me metí ahí. Y bueno, ellos también me fueron abriendo un poco a cómo es el laburo del dibujante. Yo en ese momento tenía 20 años y bueno, nos iban contando todos los pormenores de cómo es trabajar con un cliente, viste, qué te piden, cómo son las devoluciones, cómo conseguirlos los clientes. Y así fue que fui abriéndome camino entre algunas editoriales de acá de Argentina, haciendo algunos laburos, viste, como ilustraciones médicas para revistas tipo Villiquen, de ese estilo, viste, qué sé yo, tenían que hacer no sé, el proceso del embarazo y el crecimiento de un bebé, entonces bueno, me pedían 10 dibujos con viste, como el perfil de una mujer embarazada y vos vas viendo toda la transformación del embrión al bebé. De eso hice un montón de cosas, viste, animales como abiertos así, y se veían todos los órganos, qué sé yo, cosas por el estilo. Esos fueron laburos muy divertidos para mí en esa época porque recién arrancaba y me gustaba mucho poder dibujar y cobrar de eso, ¿no? Para mí era algo increíble porque me encantaba dibujar y me estaban pagando por hacerlo. Después enganché algunos laburos para hacer tapas de antologías de cuentos y ahí fue como que me picó el bichito bueno, de conocer el mundo editorial y conocer las antologías de cuentos de terror del estilo, viste, Goosebumps, o en castellano creo que es Escalofríos y todo eso y bueno, me encantó todo ese género que me marcó mucho porque yo, viste, muchas veces para inspirarme en las tapas tenía que leer los libros o leer algunos cuentos al menos, viste. Y siempre me llamó mucho la atención eso y me dio como ganas de escribir eso también y creo que me marcó mucho toda esa etapa. Desgraciadamente no pude conseguir nunca ejemplares de todas esas tapas que hice porque era una editorial argentina que estaba editando material para México y todo lo que editaban acá se iba y se vendía en México y no quedaba nada acá. Y no me dieron ni unas copias de cortesía, me daban un PDF para que lea. Y lo lamenté mucho porque me hubiese gustado tenerlo en la mano a ver cómo quedaban los libros. Siempre me mandaban fotos. Y bueno, justo esa época fue, como yo relato ahí en ese cuento que mencionás, era la época del 2001 por ahí y estábamos viviendo una debacle muy grande y como está pasando ahora, ¿no? Cuando el dólar se mueve mucho y se devalúa muy abruptamente, esto afecta a algunas industrias más que otras y la industria editorial se ve recontra afectada porque el precio del papel está en dólares, entonces lo que es producción local sufre muchísimo el impacto y al mismo tiempo empieza a competir con material que viene de afuera más barato. Y eso es lo que pasaba en el 2001 y a nosotros nos afectó mucho y a mí me afectó y yo empecé a perder clientes. Estaba ganando un montón de clientes y de repente se empezó a cerrar un montón de puertas y así fue como empecé a cambiar de rubro poco a poco y me fui metiendo en el mundo de los videojuegos. Pero el dibujo siempre fue una herramienta para mí, incluso dentro del laburo en videojuegos. Existe el puesto de artista conceptual, que es el que dibuja todo lo que vos ves en un videojuego. Antes de que sea el videojuego, primero hay que dibujar todo, absolutamente todo. Y yo estuve trabajando varios años como artista conceptual antes de
de ascender a artista 3D y artista líder y dirigir equipos y todo ese tipo de cosas. En mis comienzos también dibujé y estuve en ese lugar, digamos. Y bueno, a lo que iba es que desgraciadamente yo estoy viendo que hoy con lo que vemos que está pasando a nivel económico, el mercado editorial está sufriendo una transformación similar que, no sé, para mí no es positiva, impacta mucho en el precio del papel y los libros se están volviendo un artículo de super lujo y estamos hablando de, qué sé yo, hoy en día vemos a veces ejemplares de novelas conocidas en el orden de entre los 20 y los 30.000 pesos y pasa a ser un número muy grande para el bolsillo del ciudadano común. Y al mismo tiempo vemos que empieza a entrar material importado más barato. Saldos muchas veces que están impecables, están termosellados, pero son saldos de otros países que no se vendieron y acá los vienen y los traen por 2 mangos y eso hace un daño enorme a la cultura nacional, ¿viste? A los escritores pequeños o que están acá tratando de hacerse un lugar, ¿no? Como me diste el panorama de tu recorrido como ilustrador, aprendiste de grandes talentos y eso también se ve reflejado en todo lo que haces, porque se nota mucho el gran trabajo y esmero que le pones a tus ilustraciones. Ya que me mencionaste también el ámbito de los videojuegos, aprovechemos este espacio y, como bien decías en tu primera respuesta cuando arrancó el podcast, que 10 años llevas trabajando en tu videojuego. Realmente es un tiempo espectacular en donde seguro habrá habido 1.000.000 de cambios, como vos bien dijiste, quisiste bajar los brazos en un momento, pero veo que seguís metido en el tema, le seguís dando con todo. ¿Cómo sería más o menos para alguien, no sé, que no tiene una pálida idea, pero que tiene más o menos 2 o 3 habilidades con la computadora y quiere hacer un videojuego? ¿Cuál es el rumbo? Hay que estudiar. Para aprender a hacer videojuegos hay que estudiar mucho. Y hay carreras, pero bueno, son privadas y son medio saladas. Tenés la Escuela Da Vinci, el Instituto Image Campus, que yo fui profesor en ambas universidades de todo lo que es la parte de 3D. Ellos tienen carreras de desarrollo de videojuegos y cursos específicos. Y después una cosa que está muy buena, que suele no ser paga, son las jams. Jams se les llama, son como juntadas en las que se reúnen, ¿viste? Muchas veces estudiantes de este tipo de carreras y se suele dar una consigna, por ejemplo, de algún tipo, ya sea técnica o de gameplay o de historia o de cualquier cosa, y tienen que lograr hacer un videojuego en un día. No hay grandes requerimientos gráficos ni nada por el estilo, solamente tratar de poner la cabeza a laburar y hacer algo, ¿no? Y se arman equipos ahí en el momento de gente que no se conoce entre sí y está buenísimo porque, bueno, se empiezan a conocer entre sí y socializan y se arman equipos y a veces surge un proyecto que se puede seguir desarrollando a posteriori, ¿no? Hay una Global Game Jam que se hace acá en Argentina una vez al año. Después hay jams locales, pero muchas veces estos eventos son comunicados y promocionados a través de las universidades. Ahora estamos trabajando con la Universidad de Almirante Brown en un tramo formativo para desarrollar una tecnicatura en desarrollo de videojuegos. Está muy en pañales todavía. Y bueno, yo seguramente forme parte de los profes de ahí de esa
carrera esperamos que sea una especie de terciario, pero bueno, estamos armándolo, todavía no hay nada firme dentro de lo que son las formaciones académicas estatales, digamos, ¿no? Porque en la UBA todavía no hay algo así. La UBA yo estudié diseño de imagen y sonido, que te da un panorama de herramientas muy grande para todo lo que es el desarrollo visual y audiovisual, y mucho de eso se utiliza en videojuegos, pero no ves nada de todo lo que tiene que ver con programación y diseño, que es una cosa aparte. Por ejemplo, diseño de videojuegos solamente se da acá en estas universidades que dije, y si no, tenés que leer libros. El diseño de videojuegos tiene que ver no tanto con el aspecto técnico de cómo se crea el videojuego, ni con el artístico, sino más bien con qué es lo que voy a jugar, digamos, cómo se juega esto que voy a jugar, y cuáles son preguntas que uno se plantea, ¿viste? ¿Cuál es el entorno del juego, el gameplay? ¿Cuál es la condición de victoria? ¿Se gana, se pierde? ¿Hay vidas? ¿Hay una sola vida? ¿Hay vidas infinitas? ¿No hay vidas? ¿Hay dinero en el juego? ¿Yo puedo gastar dinero? ¿Qué compro con el dinero? ¿El dinero me da vidas? ¿Hay tesoros? ¿Hay enemigos que tengo que matar? ¿Hay puntos de experiencia? Todas esas cosas son parte del desarrollo de diseño de videojuegos, de lo que se conoce como game design en inglés, ¿no? Y después tenés por el otro lado la programación, que es cómo convierto eso en un código programático que se comunica entre lo que es la interfase, es decir, el mouse, el teclado o los controles de una consola, y lo que vos ves en pantalla. ¿Qué es lo que pasa en el medio de eso? Si yo aprieto una flechita del teclado o aprieto la barra espaciadora, ¿cómo es que mi personaje salta? ¿Qué pasa en el medio de eso? O si aprieto el botón izquierdo del mouse, tengo una escopeta que dispara. ¿Cómo es que pasa eso en el medio? Bueno, hay toda una programación. Ahí hay que aprender a trabajar en lenguajes de programación. Los lenguajes de programación más usados hoy en día son el C++, el C#, el Python, por ejemplo. Y después, bueno, están los motores gráficos, en los cuales también se programa, pero que en los últimos años han trabajado mucho en desarrollar herramientas para programar para gente no programadora. No sé si me explico. Son herramientas visuales que permiten que yo arme la lógica de un gameplay sin escribir una línea de código, sino más bien conectando balloons, conectando globitos en un esquema. Eso genera después por detrás el código con la sintaxis en C++, por ejemplo, y el juego funciona. Unreal Engine es uno de los motores que tiene un sistema así, que bueno, yo lo he usado bastante. Es una maravilla porque le permite a una persona como yo, que no soy programadora, utilizar el engine y crear una lógica y, por ejemplo, armar algo. Qué sé yo, supongamos el ejemplo de que voy caminando con mi personaje en un entorno 3D y tengo que apretar un botón en la pared y que se abra una puerta. Estoy en una nave espacial, ¿no? Entonces hay que conectar eso a una lógica. Yo estoy jugando con mi personaje, tengo mi cámara en primera persona. Todo eso Unreal Engine ya te lo da. Por eso hoy se suele trabajar mucho con motores gráficos, porque no arrancás de cero como se arrancaba en los años 70, 80, donde cuando hacer un juego era programar absolutamente todo.
Hoy en día avanzó tanto que hay muchas cosas que se repiten. Por ejemplo, los entornos 3D son muy similares entre un juego y el otro, que se empezó a desarrollar algo que se llama motores gráficos. Y han tenido muchísimo éxito. Uno de ellos es Unreal Engine y el otro es Unity. Y hay un montón más. ¿Y qué es lo que te dan? Te dan un paquete de herramientas básicas para que no tengas que programarlas otra vez de cero. Por ejemplo, Unreal Engine viene con un entorno básico 3D que es como un universo, un mundo con una grilla y hay un suelo y hay un personaje que está parado ahí, y si yo le doy play, ese personaje corre para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, salta, y con el mouse puedo mover la cámara. Entonces me está regalando básicamente el gameplay de un juego en tercera persona. La exploración nada más, después hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, como estos juegos son muy similares, Unreal, cuando vos lo abrís por primera vez, te trae varias plantillas como para el juego que vos querés jugar. Si vos querés hacer un juego en primera persona, vas a usar la plantilla de First Person Shooter. Si querés hacer un juego en tercera persona, vas a usar la plantilla de Third Person Shooter. Después tiene una plantilla de un juego top-down, como de 2D, como si fuera un juego que se ve desde arriba, como esos juegos de aviones y cosas. Entonces te prepara la cámara, el mundo y todo. Pero después, con estos sistemas de programación, vos lo que haces es conectar la lógica. Entonces, si yo tengo una tecla en la pared, tengo que identificar el objeto tecla y decir que si yo aprieto la letra E del teclado, a esa tecla, en la caja de colisión de esa tecla, algo pasa. Entonces conecto ahí con otro globo, y eso que algo pasa es, por ejemplo, tengo un objeto luz o un objeto puerta, y entonces al objeto puerta le activo una animación de que la puerta se abre, ¿entendés? Entonces así es como se va conectando la lógica. Entonces después le das play al juego y jugás a ver si funcionó. Eso se llama testing. Estás testeando tu juego. Entonces jugás, tocas la tecla y ves que la puerta se abre. Y ahí tenés una parte de tu juego lista y programada. Y así vas avanzando. Eh, Dicho muy resumida y cortamente, el desarrollo del mi juego particular, que es Nosebound, es una aventura gráfica que se llama estilo de juego point and click. Son juegos que más que nada es un juego muy orientado a la historia, porque bueno, a mí me gusta mucho escribir y no es un juego en el que es muy importante las reglas del gameplay, es más importante la historia. Entonces es básicamente una historia interactiva donde la historia va sucediendo y vos vas siendo protagonista y vas tomando decisiones a medida que va pasando la historia y te sentís parte de la historia. Es ese tipo de juego. Entonces vos controlás a un detective, que es un personaje que ves en pantalla, y lo haces caminar con el mouse. Haces clic, por eso se llama point and click, porque vas moviendo con el mouse y haces clic en distintos lugares de la pantalla, que son los escenarios en los que él se mueve, y el detective camina hasta ahí y vas explorando zonas y tenés tres herramientas, ¿viste? La lupa para investigar un objeto, el globito de diálogo para hablar con una persona, o la manito para agarrar un objeto y guardarlo en tu inventario. Y de esa manera vas recorriendo los escenarios y vas tratando de resolver un crimen. Entonces vas buscando pistas, te quedás con objetos o investigás algún objeto que encontraste tirado y eso te ofrece algún tipo de información. O hablas con una persona que te aporta información al caso, o un objeto que agarraste se lo puedes dar a una persona con la que hablas, y esa persona, al recibir ese objeto, te da una información nueva que antes no te había dado, y así es como va avanzando la historia y se va resolviendo el caso que vos estás investigando. Por eso se va convirtiendo en una historia interactiva.
y vos formas parte de las decisiones que se toman en la historia. Este tipo de juegos puede llegar a ramificarse un montón y tener como distintas ramas la historia y después incluso hasta tener varios finales posibles. En el caso nuestro eso está como fuera de presupuesto y nosotros hemos hecho distintas ramificaciones que después se van conectando y vos podés jugar toda la historia y hay una parte del juego que por ahí no la viste nunca, te la perdiste porque fuiste por otro camino, digamos, ¿no? Pero el final es uno solo y la historia concluye cuando resolvés el caso. Y bueno, Nosewound está planteado como una saga de historias detectivescas donde nuestro protagonista se llama Ray Hammond. Tiene como una especie de agencia detective y va recibiendo casos. Y muchas veces los casos, la mayoría de las veces, los casos tienen un componente paranormal, extraño, muy a lo Expedientes X, ¿viste? Esa onda, pero ambientado en los... Acabas de tirar para todos los que estén desinformados y quieran hacer su videojuego. Por algo, como bien decís, has sido profesor y todo de distintas clases para poder saber tanto. Me hiciste pensar como también contabas cuando hacías ilustraciones de partes de animales y todo eso. Imagino que habrá sido toda una aventura meterte a investigar todo para poder retratarlo también. O sea, está muy bueno porque no es que te quedas solo con un conocimiento, vas buscando uno tras otro y hoy estudias una cosa y luego estarás repasando otra. Así que oyentes que quieran sacar un videojuego, ya saben, tienen que estudiar bastante, pero se puede. Diego, sacaste un libro con cuentos de terror y también un cómic y el futuro videojuego, estilo policial y de misterio. Contame un poco cuáles son tus gustos, tus referentes, tus libros, tus películas, tus escritores, tus directores, lo que a ti te gusta, lo que te inspira, alguna obra en particular. Qué sé yo me considero un gran consumidor de cultura, me gustan muchas cosas, pero bueno, vamos a hacer una lista chica. En lo que es literatura, bueno, soy un gran amante de Tolkien, de Stephen King, de Lovecraft. Soy un gran consumidor de cómics, me gusta mucho el cómic, amo la obra de Alan Moore, acá, bueno, nuestro referente local, Oesterhel, mi querido Salvador Sanz, que fue profesor mío, es un genio. Qué sé yo, la obra de Grant Morrison, como por ejemplo Invisibles. Después lo que es literatura, también me gusta mucho Galeano, Fontana Rosa, Elsa Bornemann, Philip Dick es un autor de ciencia ficción internacional que me marcó mucho, Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle. De lo que es cómic nacional, bueno, la dupla de Masitelli y Alcatena ha sido una cosa que me marcó mucho también. Por ejemplo, Neil Gaiman, tanto en lo que es cómics, sus intervenciones en el cómic, como lo que es el Sandman o sus novelas, me han gustado mucho. Soy un gran consumidor de ciencia ficción, Harlan Ellison, Isaac Asimov, Philip Dick de nuevo, todos esos autores siempre
han estado en mi corazón y me han marcado muchísimo. Y después en lo que es el cine, bueno, me gusta mucho el cine. Yo estudié cine y amo el cine y respiré cine durante muchísimos años. Y qué sé yo, tenés los grandes directores, viste, como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, o Steven Spielberg, o Billy Wilder, qué sé yo. Tenés Kubrick, no sé, toda esa gente a mí me influyó muchísimo mientras crecía, porque miraba todas sus películas, ¿viste? Alfred Hitchcock, tengo toda la colección de las películas de Alfred Hitchcock, son como 64 películas, y las vi todas más de una vez. Es un gran creador de suspenso, el maestro del suspenso. Volviendo a la literatura, Ray Bradbury fue un gran maestro en encontrar la voz de uno como escritor. Para mí, Michael Ende con La historia interminable y su increíble película, es una de las obras literarias mejor adaptadas que yo haya visto en mi vida. No sé, creo que ya ahí te nombré una cuantas canciones, una banda de cosas. Esas son grandes influencias. Y después los cómics clásicos, Batman, Superman, Mort Cinder, todo lo de Milo Manará, no sé. Y después, bueno, tengo una etapa también de investigador que me gusta mucho, que soy de leer textos de ocultismo, por ejemplo. Me gusta mucho la ciencia oculta o libros de ciencia, por ejemplo, de astronomía o de magia ritual o cosas así, porque me sirve para escribir. Y tengo un montón de libros raros. Esa parte me gustó, la que decís que respiraste cine bastante tiempo. Y ya que mencionamos la parte cinematográfica y de filmar, sos también el director de distintos cortos y uno que tuve el placer de ver sobre una invasión extraterrestre. Contanos cómo se llamaba, un poquito el proceso, la aventura de haberlo filmado. Tiene realmente muy buenos efectos. Te felicito por eso. Habrá sido todo un desafío hacerlo. Contanos. Bueno, respecto de los cortos, yo filmé varios cortos en el ámbito de la carrera de diseño de imagen y sonido, y algunos de manera directamente independiente cuando ya la terminé. Uno de esos, el de la invasión extraterrestre que vos decís, se llama Alta Frecuencia. Lo pueden buscar en YouTube. Que bueno, seguramente se les va a salir un montón de cosas que no tienen nada que ver con el corto. Así que para eso tendrían que buscarme a mí, que en YouTube estoy como La Cueva de Dimat. Y ahí están todos mis cortos, están publicados en YouTube. Van a ver Alta Frecuencia, que es la historia de un técnico de ultrasonido que está tratando de inventar una máquina que manipule el agua a través del sonido. Y en el medio de ese trabajo se sobreviene una invasión alienígena en Buenos Aires. No les quiero adelantar nada más para no quemarles la trama, pero va un poco por ahí. Después hice un mediometraje de 60 minutos que se llama Lo Oculto y tiene que ver con la leyenda del chupacabras. Ese también lo tienen en YouTube para verlo. Es digamos la aventura de 4 o 5 ancianos que tienen un campo que es atacado por alguna criatura desconocida que les está matando el ganado ovino. Y bueno, según los lugareños es el chupacabras, otros dicen que eso no existe, y bueno, van a buscarlo al bosque y bueno, pasan cosas. Así que se los dejo para que lo
lo investiguen. Y después hay algunos más que no vale la pena verlos, pero bueno, si quieren. Y en el caso de Alta Frecuencia, que fue uno de los últimos en los que participé o me vi involucrado, el trabajo de efectos especiales específicamente que me preguntás fue una combinación entre efectos prácticos, que son los efectos que se hacen en el set, con distintas técnicas, y efectos digitales que se hacen a través de animación por computadora. En el caso de los efectos digitales, algunos los hice yo, lo que son el alienígena específicamente y sus animaciones. Fue un trabajo que hice yo, y después la integración de eso con el espacio fílmico y algunos otros efectos como un humo que se ve animado, y otras cuestiones de ese tipo las hizo Francisco, que es un amigo mío que la tiene muy clara con todo lo que es la composición audiovisual. Trabaja con motion graphics y animaciones 2D hechas en computadora, también animación 3D. Es un capo de la edición. Bueno, creo que hasta ahí, creo que eso es lo que me has preguntado puntualmente. El alienígena es un modelo 3D en base está inspirado en un concepto original mío que está basado inspirado en lo que la gente dice haber visto cuando encontró un ser del espacio, digamos, ¿no? Entonces tiene un poco que ver con eso, pero después hay otras cuestiones que ahondan más en esta historia particular, que bueno, no quiero meterme en esos detalles porque sería arruinarles la película, pero bueno, mientras me haces esta entrevista estoy haciendo un asadito, un fueguito, ¿no? Para tirar algo entre semana. Siempre me gusta prender un poco de fuego porque los fuegos son necesarios para el humano. Nos conectan con una cuestión muy íntima y ancestral, así que trato de prender fuego al menos 2 veces por semana y quemar alguna cosa que antes estaba viva. El fuego es un ambiente propicio para contar historias, porque así era como en la antigüedad se reunían las familias y se entretenían alrededor de la hoguera, y el fuego que daba calor, y por eso el hogar se llama hogar, porque es una hoguera. Siempre que se habla del calor del hogar, se habla de un fuego íntimo al cual la familia se sienta alrededor, y alguien, muchas veces el padre, cuenta una historia. Y esa historia tiene que tenerlo todo. Tiene que tratar de entretener, emocionar, inspirar y enseñar. Y así es como nace toda esta larga tradición de contadores de cuentos e historias. Escuchen. Bueno, Diego, ya nos contaste tu faceta de ilustrador, tu faceta de cineasta. Nos contaste una buena intro de todo lo que es la maravilla de contar historias al fuego, como acabas de decir. Creo que es momento de charlar de tu libro, Historias Casi Ciertas. ¿Podrías contarme? ¿Esto fue algo que empezaste un día y lo escribiste de corrido, o son textos que tenías ya de hace bastante tiempo y los recopilaste todos para este libro? Bueno, Contanos Historias un poco Casi de Ciertas nace en pandemia, como pasó con muchos escritores que nacieron en pandemia. Hubo una explosión de escritores en pandemia, porque bueno, estábamos todos encerrados, no podíamos hacer nuestras cosas de
diligentemente, y mucha gente se volcó a la escritura y yo fui uno de esos. El tema es que yo escribí desde muy chico. Lo que me pasó es que entre los laburos de clientes me encontraba a veces viendo a ver qué otra cosa podía hacer. Fue empezar a ver y revisar viejos guiones que tenía para cortometrajes que nunca había filmado. Y bueno, me agarró como esa cosa, como una nostalgia, como una sensación de no haber terminado algo. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con todos estos textos, estos guiones? Me puse a releerlos, algunos los empecé a corregir. Y hablé con un amigo que había publicado ya juegos de mesa, tenía una experiencia editorial bastante grande y había publicado algunos manuales y libros técnicos, y me dijo, compilalo todo y hacé un libro de cuentos con eso. Y a mí fue como que me disparó ahí una chispa que no se me había ni ocurrido, ¿viste? Y entonces empecé a transformar esos guiones, algunos en ese proceso se terminaron cayendo, no me terminaron gustando y los abandoné. Y otros se terminaron convirtiendo en cuentos que me gustaron mucho. Y así fui armando uno tras del otro. Y después vi que, no sé, tenía medio libro, ponele. Así que me puse a hacer más, a escribir nuevos. Y noté que había una especie de directriz o unidad conductora, que era esta cuestión donde todos los cuentos empezaban con algún tipo de anécdota de la vida real, ¿no? De alguna secuencia, alguna situación con algún amigo, con algún pariente, con algún vecino, con algún conocido, en algún espacio conocido, y eso arrancaba por ahí y se iba transformando y transportando a un lugar imaginario, irreal, raro, extraño, fantástico. Y bueno, y me gustó esa idea y empecé a desarrollar más y más cuentos con esa premisa, y así nació el título del libro. Diego, en mis podcasts suelo hacerle una pregunta a distintos entrevistados. Seguro ya te habrá pasado, como me habrá pasado a mí. Para quien nos esté escuchando por primera vez acá, yo también soy escritor de libros, como igual que Diego. Y es que me viene gente diciendo, y tengo un texto, quiero ser escritor, lo tengo guardado, me da vergüenza. Algo así seguro habrás escuchado. Siempre trato de formar una buena respuesta, pero más que el se puede, siento que me quedo corto. Vos que sos muy hábil en distintas cosas, expandamos la pregunta. Quiero filmar un corto, no sé qué hacer, quiero sacar algo, no sé qué hacer. ¿Qué le dirías a toda esa gente? Me parece trillado y como la respuesta más fácil, pero es animarse, hay que animarse a hacer las cosas. Lo que tienen que tener en cuenta es que no es un negocio, es muy difícil hacer un negocio con todo esto. El negocio viene después. Yo hace 20 años que me dedico al arte audiovisual y todas estas cuestiones, pero no, los cortos, los libros, todas esas cosas que fui haciendo no me generaron ingresos, digamos, ¿no? Siempre fueron una pérdida, pero lo que te generan es visibilidad, contactos, y ahí vos aprendés mucho. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Las ideas en un cajón no sirven para nada, entonces está bueno que si tenés una idea la escribas, y si la escribiste se la tenés que dar a alguien para que la lea, al menos que empezar con los familiares. Y si a todos los que pudiste pasársela, de los conocidos y amigos que uno tiene confianza, a esos les gustó, y animate a publicar. Hay un montón de editoriales, hoy la autopublicación y la autogestión está al alcance de la mano, pero bueno, hay que invertir porque es
es una época en la que no se suele apostar por escritores. Nadie pone un mango por vos, ¿viste? A menos que seas conocido, o influencer, o un famoso, ¿viste? O algo así. No van a venir a poner plata. Entonces tenés que poner vos la plata. Y bueno, hoy una tirada de libros por ahí está, qué sé yo, 200.000 pesos como barato. Entonces una inversión que después, bueno, vos los vas vendiendo y recuperás ese dinero, pero no es un medio de vida, eso es lo que voy. Cuesta mucho generar o vivir de algo como la literatura o el cine. Lo mismo pasa con los cortos. Un corto no se puede monetizar. Un corto lo más que hace es ir a festivales. Entonces, si te va muy bien con un corto, puedes ganar un premio, que es una estatuilla, vas y agradeces y estás recontento y todo, pero toda la guita que gastaste en hacer el corto no vuelve. Vuelve de esa manera, en contactos, en aprendizaje. O sea, hay que tener mucho esto en cuenta siempre. Pero que eso no sea una excusa para no animarse y no hacer nada. Muy buena respuesta, Diego. Ahora te consulto otra cosa. Vos como director de cortos, si te ofrecieran dirigir una película, ¿a qué personaje de la cultura, de la ficción elegirías hacer, no sé, viste, una secuela, una remake, una nueva versión? Viste cómo está hoy en día el boom de todo eso. ¿Cuál sería tu favorito que vos dijeras, yo quiero hacer, no sé, una nueva película del Señor de los Anillos o de Freddy Krueger? Desde muy chico el sueño mío era hacer la película del Eternauta, ¿viste? Y bueno, me metió una puñalada en el corazón ver que Netflix la está haciendo. Espero que salga buena. Es lo único que puedo decir, porque realmente es una de esas cosas que de muy chico yo soñaba con decir, bueno, algún día me encantaría tener la oportunidad de hacer la película o alguna serie de este cómic, porque a mí el Eternauta, por ejemplo, me marcó la adolescencia, digamos. Fue una historieta que no podía parar de leer. Así que bueno, ahí tenés un ejemplo, ponele. Bueno, me despido y les mando un beso muy grande. Diego, Y muchísimas gracias por haber formado parte de mi podcast. Realmente fue un honor entrevistarte. Te dejo este espacio para que te despidas de todos tus oyentes y nos menciones todas tus redes sociales, Fede, donde podamos encontrarte. Fue un gusto pasar por este espacio. Me encanta tu podcast. Yo ya los escuché todos y me gustaron todos. Son muy buenas entrevistas y me dio la oportunidad de conocer escritores que no tenían el radar. Así que bueno, gracias y espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Mis redes, bueno, me encuentran en Instagram como Dimat, sería d.mat_, ese es el handle, digamos. Y después tengo una página web que es diegomartinezautor.com.ar, donde ahí pueden ver todas las cosas que hago, los dibujos, los libros que tengo publicados y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias y de nuevo bueno, hablaremos la próxima cuando salga otra cosa. Y también te consulto, Diego, ¿qué nos podés adelantar algo del futuro que tenés planeado? ¿Con qué nos vamos a sorprender de ti? Bueno, actualmente estoy con varios proyectos al mismo tiempo que están en su etapa final. Uno es el segundo libro de Historias Casi Ciertas, que ya tengo 13 cuentos o 14 cuentos escritos en una primera edición, digamos, un primer borrador. Todavía falta mucho trabajo de edición y bueno, acordate de que todos esos cuentos van ilustrados, o sea, tienen una ilustración al final, y de cada cuento creo que hice 9 ilustraciones. Me faltan algunas más. El libro creo que va a terminar teniendo 15 cuentos porque son cortitos en general, y estoy por la página 120, o sea, me falta escribir un poco más.
Pero bueno, a mí me gusta que tenga un buen curado el libro, que lo vea varias personas, recibir comentarios de mis allegados primero y después trabajar con el equipo de corrección de Tinta Libre, así que falta para publicarlo. Está ahí, estamos muy cerca del primer borrador, pero falta para publicarlo. Después, por otro lado, tengo terminado el primer libro de mi cómic Nauseabundo. O sea, ya está terminado lo que es el material y ahora estamos firmando con Tinta Libre un contrato para publicarlo. Así que ya arranca el trabajo de maquetado y básicamente eso, porque no necesita corrección ortográfica y gramatical, porque es un cómic, ya está todo recontra revisado. Más que nada la cuestión del maquetado es lo que hay que revisar y ya se manda a imprimir, y eso va a salir ahora en el primer trimestre de este año. Y después, bueno, vengo trabajando con el juego de Nauseabundo, que es la versión para el mercado internacional, que se llama Nosebound, que como les comenté, bueno, es la historia esta del detective. Y bueno, estamos en el tramo final de producción, matando errores, bugs, puliendo detalles finos. Y bueno, yo tengo fe que a mediados de este año, tirando más para noviembre, lo vamos a poder publicar. Y eso es la verdad que para mí es un cierre y un logro enorme, porque es un proyecto que vengo arrastrando de hace muchísimos años, que tuvo muchos vaivenes, equipos que se armaban y que se desarmaban. Bueno, ya te conté un poco cómo era la onda, así que bueno, todavía toco madera, ¿viste? Pero lo estoy viendo, lo estoy visualizando terminado. Hoy, por ejemplo, tuve una sesión de juego y bueno, pude jugar un build y pude corroborar un montón de cosas arregladas. Llegué hasta casi el final y recién ahí encontré con un error grosero que hay que arreglar. Así que es un montonazo eso. Yo tengo fe que vamos a estar para esa fecha. Después, como otros proyectos, bueno, estoy recién haciendo los primeros pasitos de Historias Casi Ciertas 3, que es una novela que medio aúna todos los cuentos anteriores en una misma epopeya, ¿viste? Mi idea ahí es encontrar la manera de generar un universo de personajes que se cruza y se conecta en pos de un objetivo posterior, que bueno, en este caso es evitar el apocalipsis. Y bueno, y después estoy escribiendo lo que es el episodio 2 de Nauseabundo y Nosebound, que es al mismo tiempo. Lo estoy escribiendo como en formato de novela, pero la idea no es publicarlo así, sino que eso es simplemente el texto en el cual se va a basar después el juego y el cómic. Así que es, digamos, un argumento, un tratamiento de prosa con diálogos. Es como básicamente una novela, pero resumido, digamos, en cierta forma. En ese texto no está detallado los aspectos de gameplay, es más que nada la historia que se va a tratar tanto en el cómic como en el episodio 2 del juego. Que bueno, lo único que puedo adelantar es que vamos a cambiar de motor y vamos a estar trabajando en Unreal Engine, que para mí es una noticia espectacular, porque el motor con el que trabajamos nos dio mucho dolor de cabeza y nos costó mucho, ¿viste? Cosas que se volvían a romper, ¿viste? Arreglamos la misma cosa 20 veces, ¿viste? Ese tipo de cuestiones. Ahí pasó Diego Martínez, autor de Historias Casi Ciertas por mi podcast. Muchísimas gracias nuevamente, Diego. Y ahora me despido por esta entrega. Millón de gracias a todos los oyentes que han llegado hasta aquí. Espero nos veamos en alguna siguiente.
O nos escuchemos, mejor dicho. Que anden todos bien. Hasta la próxima.